Edmundo González, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, muchísimas gracias de estar aquí en esta casa de nuevo. Edmundo González es presidente electo de Venezuela, reconocido por más de una treintena de países, por el Parlamento Europeo, presidente electo en el exilio aquí en España, y precisamente esta semana se cumple su primer año en el exilio. ¿Cómo ha sido? Exactamente. Bueno, ha sido un año muy intenso porque me ha permitido hacer lo que no hubiera podido hacer en Caracas, aún estando en libertad allá. Porque yo no he hecho sino visitar, en lo que a España se refiere, a todas las fuerzas políticas del Congreso. He visitado a los expresidentes, he visitado a líderes de opinión, y por otra parte me ha permitido salir al exterior y tener contacto con muchos países, gobiernos extranjeros, con empresarios, con dirigentes políticos, con medios de opinión. O sea, ha sido un año muy, pero muy productivo para mí y para la causa de la democracia en Venezuela. Un año en el exilio después de esas elecciones del 28 de julio del año pasado que usted ganó, según las actas hechas públicas, con más del 70% de los apoyos. Que las tenemos resguardadas en el Banco Central de Panamá. ¿Cómo es la situación de Venezuela hoy? Mira, muy tensa, muy polémica, muy crispada el ambiente, porque después de haberse robado una elección como la que se hizo en Venezuela, donde la candidatura que yo representaba tenía una amplísima mayoría y que ganó abiertamente, y que hubiese sido mucho más amplia la victoria si se hubiese permitido el voto de los venezolanos en el exterior, que precisamente por eso no lo permitieron, porque si no hubiese sido 75-25, yo gané 60-40, 70-30, y eso hubiese sido aún mucho más. No dejaron votar a los venezolanos en el exterior, y hay que decir que son un cuarto de la población. Eso es una cifra, te digo, dramática, porque no hay ejemplo de un país que, no teniendo una guerra civil o no teniendo un desastre natural, tenga esa elevadísima cifra en el exilio, de venezolanos en el exilio. 8 millones de venezolanos. Ya decía esta mañana un programa que estaba viendo que pueden ser hasta 9. Si llegara a eso, bueno, se imagina lo que eso significa, ¿no? Sí, 9 millones, de los que 720.000 están aquí en España. Muchos están aquí en España, sí. Una cifra muy elevada también. Bueno, Venezuela es noticia en los últimos días por la acusación de Estados Unidos a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, que es una organización terrorista, que dice Estados Unidos que amenaza su seguridad nacional por facilitar el tráfico de fentanilo al país. Sí. ¿Cuál es la información que usted tiene sobre esto? Bueno, la información que tengo es la información pública que se ha hecho conocer en los medios y en los círculos de opinión en Venezuela, que dicen eso, que ese cartel está conformado por buena parte de los generales del régimen que han sido y que mantienen un control sobre los aeropuertos, sobre las rutas donde se mueven los cargamentos de drogas, etcétera. Por eso es que llevan ese nombre de los soles, porque significa el símbolo de los generales y almirantes, ¿no? Y Trump no descarta volver a atacar, como hace unos días, ¿no? Ese bombardeo a una lancha con 11 personas muertas, presuntamente narcotraficantes. Maduro está convencido de que esos son pasos previos a invadir Venezuela. También ha subido el precio de su cabeza a 50 millones de dólares. ¿Algo va a pasar? Algo tiene que pasar, porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos. 4.000 o 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos acantonados allí en una isla cerca de Venezuela, 4 naves de guerra, aviones, en fin, F-35. O sea, todo esto es un movimiento pero muy importante. Es decir, que algo tiene que ocurrir, no hay duda de ello. ¿Y tiene que ser pronto? Sí, debe ser pronto. Ojalá no ocurra y que Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país y irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias. Ataques exteriores contra el régimen
¿pueden ayudar a su derrumbe o pueden provocar el efecto contrario, y es unir más al régimen y a sus fuerzas afines? Mira, yo creo que la opinión pública en Venezuela tiene una opinión ya formada sobre el régimen que difícilmente pueda cambiar esa opinión. Los porcentajes de rechazo a los 26 años ya de un gobierno monocolor que ha destruido toda la institucionalidad democrática de Venezuela ya no aguanta más. Bueno, se cumple un año de su llegada a España, del comienzo del exilio, después de vencer en esas elecciones del 28 de julio. ¿Qué es lo que recuerda de los días previos a las elecciones y de las elecciones? Mira, nosotros estábamos en los últimos actos del cierre de la campaña. Veníamos de una concentración hermosísima en todo lo que fue la avenida Francisco de Miranda, que fue muy, pero muy concurrida. Y alguien llega a mi oficina, cerca de esa zona, y me dicen: mire, candidato, vienen por usted. Con esas palabras yo tomé la decisión de salirme de allí. Originalmente me fui a la Embajada de los Países Bajos, donde yo tenía una muy buena relación con el embajador, y allí pasé 37 días, resguardado y protegido por el gobierno de Holanda. Y después vino la opción de venirme a España, por múltiples razones, porque yo conozco bien España, tengo una hija que vive acá, mi esposa, mis hijas y mis nietos tienen toda la nacionalidad española también. Así que era muy fácil para mí venirme para España. Y eso fue lo que hice. Aguardé 2 o 3 días y me vine en un avión de la Fuerza Aérea Española que me fue a buscar. Usted cuando aceptó ser candidato, líder de la oposición en esas elecciones, se planteó si eso podía costarle la vida. Bueno, había muchos riesgos y muchas amenazas. Ayer mismo, en una rueda de prensa, el fiscal del régimen decía que venga, que aquí lo estamos esperando. O sea, invitándome a las amenazas que ya sabemos todos de dónde provienen y qué es lo que significa eso. Véngase para meterme preso o desaparecerme. Yo tengo un yerno, el esposo de mi hija, que tiene 8 meses secuestrado, desaparecido, nadie sabe dónde está. Mi hija va regularmente toda la semana a la Defensoría Pública y le dicen: él tiene como centro de reclusión el Rodeo 1. Van al Rodeo 1, no, aquí no está. Y eso es toda la semana la misma respuesta. ¿Qué puede haber pasado con él? No lo tienen detenido. Ahora, eso no es para él, porque él no es una figura pública, no es un dirigente político, no le gusta la política. Él es un profesional que tiene su vida en Venezuela y no se mete en política. Eso es contra mí, para presionarme a mí, para doblegarme, y se lo dijeron a ellos. Dile a tu papá que deje la candidatura para que no se meta en problemas. Sería una persona de referencia ahora mismo dentro de Venezuela, en la oposición, es María Corina Machado, que no se pudo presentar a las elecciones. Sigue en Venezuela, pero está desaparecida. Ella está resguardada. Nadie sabe dónde, o pocos sabrán dónde. Yo no sé ni quiero saberlo dónde está. Han tratado de conseguir gente que trabaja con ella en su entorno político y han tratado de sacarles informaciones y hasta ahora no han podido. No la han localizado. ¿Usted habla con ella? Hablo regularmente con ella, claro. Hablo regularmente con ella y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, algunas acciones a futuro, cómo vamos a hacerlas, frecuentemente. ¿Qué le cuenta de la situación allí? Bueno, es que lo que vive todo el mundo y lo que todos sabemos, porque con los medios se conoce todo cómo está. Y me hablaban de una encuesta de opinión ayer, donde las cifras de aprobación del régimen están por el suelo.
Bueno, antes de la entrevista hablábamos de algunos datos. Pero claro, cuando hablamos aquí de Venezuela siempre pensamos la situación de falta de libertad, pero la crisis económica, a pesar de ser una potencia petrolera, también se ve venir, ¿no? Usted me aportaba un dato, que es que en 7 años una arepa ha pasado de costar 15 bolívares a costar 2 millones de bolívares. Así es. Ese es un dato que tengo, que está en el programa de gobierno nuestro, de ahí fue que los traje. El programa Tierra de Gracia, donde están plasmadas todas las acciones que vamos a poner en marcha cuando lleguemos al gobierno. Las acciones, usted decía que hablaba con Mariana Corina Machado y que intentaban pactar qué era lo que iba a pasar, y yo le pregunto, ¿qué es lo que va a pasar el día 1 después de Maduro? Ese día vamos a empezar a trabajar firmemente por la recuperación de Venezuela, recuperación económica y social, para recuperar la estabilidad de la moneda, recuperar los salarios. Si yo te diera los ejemplos de los salarios que ganan profesores universitarios, por ejemplo, no lo crees, porque son salarios de miseria, de hambre, 5 o 10 dólares mensuales. Profesor universitario con posgrados, con idiomas, etcétera. No, la situación económica es un desastre, honestamente hablando. Con 5 o 10 dólares no se vive. Por supuesto que no. Pero en ese estado está Venezuela. A ese nivel de destrucción económica y social la han llevado. ¿Usted cree que va a volver pronto a Venezuela? Yo espero que sí, yo confío que sí. Nosotros teníamos, como lo establece nuestra Constitución, la obligación de juramentarme el 10 de enero. Ahora, no estaban dadas las condiciones de seguridad para mí, para regresar en esa fecha. Y lo vamos a hacer tan pronto tengamos garantía de que puedo regresar sin ningún inconveniente. ¿Y qué es lo primero que va a hacer cuando pise Venezuela? Bueno, poner en marcha todo lo que tenemos. Mira, nosotros tenemos en Granada todos los planes para hacer un gobierno eficiente, un gobierno transparente, un gobierno para todos, un gobierno donde se prioricen las cosas, la situación económica y social, el drama que viven los venezolanos. Todo eso está previsto y lo podemos poner en práctica a partir del día 1. La situación va evolucionando rápidamente en los últimos días con la posición de Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a que Venezuela vuelva a la senda democrática? Bueno, lo que tiene que hacer es lo que ha venido haciendo, gradualmente, dándome el reconocimiento como el presidente que fue elegido por la mayoría de los venezolanos, que fue una elección muy transparente. Y por eso que el régimen no quiere admitirlo. Y por eso fue que dieron unos resultados trampeados en las pocas horas de haberse cerrado los centros electorales, porque sabían la magnitud de nuestra victoria. Y por eso fue que pudimos recabar todas las actas donde se comprueba en cada una de ellas cuál fue el verdadero triunfo, quién fue quien triunfó en esas elecciones. Te doy un dato. En todas las instalaciones militares donde funcionaron centros electorales, en todas gané yo con una amplia mayoría. Eso para decirte pues que la victoria nuestra era una victoria amplia en todos los sectores de la sociedad venezolana, en todos. Sí, sí. Dice que en el ejército también, incluyendo el sector militar, apoyado mayoritariamente, claro. Y desde fuera lo que uno se pregunta es, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, ¿por qué no se produce ese cambio? Porque mira, ahí hay un control muy férreo sobre los medios de comunicación. Conversábamos un poco antes del programa, ¿cuántos medios no han cerrado? En Venezuela hoy en día prensa escrita no existe, muy poca. Emisoras de radio, muchas han sido censuradas y cerradas. Entonces los espacios para la oposición actuar y divulgar sus programas y sus ideas son muy pocos. Entonces eso hace que y han sembrado el terror en los venezolanos. En las figuras públicas y hombres del gobierno, si hay alguna movilización, les piden en sus celulares. Vamos a ver, si hay alguna fotografía o algo con alguno de nosotros,
le incautan el celular y los pasan a investigar. Eso mismo hacen con los funcionarios militares. Les quitan los teléfonos para comprobar si hay o no algún rastro, alguna señal que lo involucre con la oposición venezolana. Con nosotros, pues representamos más del 70% de la población. Hay una cifra que va a resultar, no te la digo porque no la tengo a mano, pero esos resultados deben salir hoy o si no mañana, de una nueva encuesta de opinión donde el gobierno está por el suelo y nuestra opción se reitera la cifra de que estamos con una amplísima mayoría de los sectores de la sociedad venezolana. ¿Cuál es el papel de España? ¿Qué es lo que puede hacer España para ayudar también a la democracia en Venezuela? Bueno, España nos ha dado, para empezar, me ha acogido aquí en Madrid por ya un poco más de un año. Aquí viven una de mis hijas y aquí viven dos de mis nietas. Ella está trabajando en un despacho internacional y su esposo igualmente. Llevan una vida normal, así como la vivían la otra hija que está en Caracas con sus maridos, que tampoco tiene nada que ver con la política, pero el régimen la secuestró al marido y lo tiene desaparecido. Ya va para 9 meses. Ella no sabe dónde está, no ha podido hablar con él, no sabe su estado físico. Y delante de sus hijos de 5 y 7 años se lo llevaron, hombres armados del régimen. Eso es intolerable, te lo digo honestamente. ¿Cómo pueden una persona a llevarse secuestrada delante de sus hijos pequeños que lo llevaban al colegio y mantenerlos así? Y él no tiene nada que ver con la política. Eso es un secuestro que tiene un objetivo, soy yo. Y de hecho se lo dijeron, dile a tu papá que se deje de que se quede tranquilo y que no vaya a hacer política en la calle. Y no tener ninguna noticia de él desde hace 7 meses, ¿no? Desde hace 8 meses. Entonces, ¿usted piensa que desde España, desde la Unión Europea, se puede ayudar de alguna manera a los venezolanos? Bueno, claro que sí. Ya el apoyo que están dando dándome acogida aquí, y no solo a mí, aquí hay un grupo importantísimo de venezolanos que están haciendo vida aquí, que han contribuido con sus sueldos y con su esfuerzo a la recuperación de algunas áreas. Viven en España, trabajan en España, tienen sus hijos aquí y están contribuyendo al desarrollo económico también de España. Esa es la realidad. Y nosotros confiamos que una vez que lleguemos a superar las dificultades que tenemos, buena parte de ese contingente de venezolanos que está en el exterior, en el caso de España, regresarán a Venezuela y se incorporarán a la recuperación económica y social del país. Eso es lo que aspiramos. Habla con sus compatriotas, los 720.000 venezolanos que están aquí en España, ¿cómo se encuentran en este país? Mira, muy, muy esperanzados. Nosotros hemos tenido varios encuentros con ellos aquí y en todas las giras que yo hago por Europa, tengo un encuentro con los venezolanos en esas ciudades y todos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, deseosos de regresar, deseosos de aportar la experiencia que han tenido en los países donde han residido en estos últimos tiempos. Usted ha aprovechado este año sobre todo para reunirse con líderes internacionales y pedir apoyo de América, los países cercanos a Venezuela. ¿Cuáles son las respuestas que ha recibido? Mira, todos muy, muy esperanzados, todos muy positivos, todos muy claros en el respaldo. Yo no me he viajado a América todavía. He estado en Estados Unidos pero en otras partes que hemos visitado. Una de las cosas que siempre hago es reunirme con la colonia de los venezolanos en ese país. Y allí es donde uno percibe el entusiasmo, la fuerza que tienen por regresar a Venezuela, el ánimo que hay. Mira, yo estoy dispuesto para regresar ya a Caracas en cuanto pueda, en cuanto se puedan dar las circunstancias de la recuperación económica, contribuir a ese espacio de esperanza que hay. No he viajado a América, ya me han tenido charlas telefónicas con líderes americanos, por ejemplo,
la presidenta mexicana, por ejemplo, el presidente brasileño? No los he visto, pero he visto algunos de sus miembros de gobierno. Por ejemplo, en Múnich me vi con uno de ellos del gobierno de Brasil, y así con muchos otros. En Ecuador, nosotros estuvimos en Ecuador con el presidente Noboa un par de días y nos hizo una recepción bellísima del calor humano que se veía. Frente a la plaza del Palacio de Carondelet habían miles de venezolanos esperando el mensaje que le íbamos a dar, y salimos los dos afuera. Lo mismo en Buenos Aires. En Buenos Aires también estuvimos con Milei y salimos a la Casa Rosada, al balcón, y aquella plaza estaba llena de venezolanos y compatriotas pidiendo con ansias de libertad y de deseo de regresar y de contribuir a la recuperación económica de Venezuela. O sea, que usted va comprobando cómo el apoyo internacional, el ya mermado apoyo internacional que tenía Maduro, todavía va decreciendo más. Así es, así es. Y no hay reunión internacional donde aparezca él como dentro de los invitados. Cada día está más aislado internacionalmente. Cada día está más aislado internacionalmente, pero ¿cuál sería su plan ideal para Venezuela? Es decir, para que ese régimen desaparezca, ¿cuál es la solución para Maduro y para su equipo? Que se respete la voluntad popular expresada el 28 de julio. Ese es el comienzo. Si aquí se respeta esa voluntad popular que se expresó en esa fecha, ahí comienza la recuperación y la reinstitucionalización de Venezuela, la normalización. ¿Y con el régimen anterior, ustedes llegarían a un acuerdo para que hubiese una reconciliación nacional o lo que la justicia dictase en función de esos casos se encargará la justicia? Nosotros nos encargaremos con el mejor esfuerzo de recuperar el país, que está en ruina. Y la justicia se hará cargo de todos los desmanes que se han cometido, las violaciones a los derechos humanos, que no son pocas. Bueno, se nos ha pasado esta media hora volando. Bueno, para eso estamos aquí. Sí que nos gustaría conocerlo un poco más. Por ejemplo, un libro que le haya marcado. Libros, muchos hay. Aquí está uno que me leí, terminé de leer anoche, que es el plan de gobierno de la reconstrucción de Venezuela. Ahí hay cifras y ahí hay datos y ahí hay soluciones para la problemática del país, muy claramente delineado. O sea, que el libro es su plan de acción para cuando vuelva a Venezuela. Así es. La hoja de ruta. Que la ha elaborado usted desde Madrid, en contacto con María Corina Machado y con No, eso es un plan de gobierno que se viene trabajando desde hace muchos años. Tiene una base que se hizo hace unos años anteriormente, el Plan País, y luego los equipos de gobierno que empezaron a trabajar desde hace un buen tiempo y le dieron el toque final que está reflejado en este texto. ¿Este es el libro que le ha marcado, entonces? Bueno, de los últimos, claro, porque ahí está toda la hoja de ruta que vamos a seguir para recuperar a Venezuela. ¿Y de los primeros? Uno de la infancia con el que se le abriera el A mí mundo. me encantan las novelas de Vargas Llosa. Muchas de las novelas que yo he leído de él. Bueno, sí, son libros a los que se hace mucha referencia en este programa cuando se pregunta esto. ¿Una persona que le haya marcado? John Kennedy es un dirigente estadounidense, presidente de la República, que fue el que inició ese acercamiento con América Latina, que impulsó programas de relaciones respetuosas, cordiales, no injerencistas con América Latina. Esta Alianza para el Progreso, entre muchas otras. Y una palabra que le defina, la palabra más suya. La amistad. Yo valoro mucho el término de la amistad entre las personas. Amistad. Edmundo González, presidente electo de Venezuela, en el exilio desde hace un año aquí en España, amistoso. Muchas gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América. Mucha suerte por lo que pueda suceder en las próximas semanas y meses, y hasta una próxima ocasión. Gracias, ojalá que sea pronto.